A lo largo de la historia no existió un rey de ciencia o alguien que haya recibido tal halago en lo que respecta al mundo académico y los sistemas en el planeta Tierra. Quiero hablar en esta mañana de lunes, siendo las 11:20 de la mañana, a algunos aspectos de la Ley 12.908 que se promulgó por estas latitudes, legisladores que defendieron durante muchos años el nombre República Argentina, hicieron muchísimas cosas bien a nivel ley, y quiero en esta mañana hablar acerca de los estatutos del periodista profesional y por qué es que los países de Latinoamérica pueden creer en leyes, todo dependiendo en qué mano esté. Quiere decir de que los países de Latinoamérica pueden valorar, no esclavizar, pueden comprar, no vender y comprar al ser humano en estas latitudes y también en otros países de este continente, pero todo depende en qué manos esté la ley. Esta ley 12.908 fue una ley bastante, pero muy completa en lo que respecta a los estatutos del periodista profesional. Cuando hay un nombramiento de rey de ciencias, alguien que domina varias ciencias, inmediatamente hay que recurrir a la ley y los facultativos que son parlamentarios para poder validar las ciencias específicas que uno ejerce y de ahí poder probar de alguna manera a la ciudadanía que son los que aprueban la ley mientras uno ejerce. Nos encontramos con canales de televisión, con diarios que operan de manera robótica automática. No hay entendimiento adentro de los periodistas, no hay entendimiento adentro de los redactores, no hay entendimiento dentro de los reprogramadores gráficos, sino que reciben una señal automática y eso hace que se vaya perdiendo la credibilidad en los profesionales. El suplemento universitario de la ley y el compendio de legislaciones de trabajo y de seguridad social marcan, según esta ley, que es posible ejercer de manera equitativa, pero es necesario no solamente estudiar, cursar y rendir, sino mantenerse del lado de principios básicos de la ley que no pueden ser sustituidos ni derrocados en el contexto de lo facultativo. ¿Cuáles son las disposiciones generales con respecto a los periodistas profesionales? Dice el artículo 1 que quedan comprendidos dentro de las disposiciones de la presente ley que regirá todo el territorio de la República los periodistas profesionales que se especifican en ella. Según el artículo 1, es posible ser un periodista, es posible ser un jornalista, dirían allí en los Estados Unidos, es posible ser un redactor, un director de diario, alguien que ejerce los medios de comunicaciones en todas las facetas dentro de la República, pero hay leyes que disponen la estructura. Esa estructura está basada en leyes específicas del respeto a la intimidad y en mi caso, ya que hubo una convalidación donde terminé la licenciatura y llevé materias de comunicación, donde terminé una maestría medio de internet allí en Carolina del Norte y también tenían principios reales, bíblicos, que tienen que ver con mi biogenética, principios también de comunicación.
Y la inversión que se hizo en California es la mayor muestra de la tendencia a las comunicaciones que uno ha adquirido durante estos años. No obstante, reconozco que California ha fallado como ley, han sido invadidos, han peleado, han guerreado contra un individuo y no sabían que los tenían adentro. Y han quedado desestructurados en materia de leyes. Estas leyes se aplican netamente, según el artículo 1, a este territorio determinado, pero también son objeto de estudio para que haya cumplimiento allí en República de California como una luz reflejando qué es lo que se debe hacer a nivel California y no a nivel Caldeos. El artículo 2 dice: se consideran periodistas profesionales, a los fines de la presente ley, las personas que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que les son propias en publicaciones diarias o periódicas o agendas noticiosas. Tales el director, el codirector, el subdirector, el jefe de redacción, el secretario general, el secretario de redacción, el prosecretario de redacción, el jefe de noticias, el editorialista, el corresponsal, el redactor, el cronista, el reportero, el dibujante, el traductor, el corrector de pruebas, el reportero gráfico, el archivero y el colaborador permanente. Se incluyen las empresas radiotelefónicas, cinematográficas o de televisión que propalen, exhiban o televisen informativos o noticias de carácter periodístico, y únicamente con respecto al personal ocupado en estas tareas es que se los puede considerar como periodistas profesionales. Agradezco al país de Colombia, por supuesto a la República de California, los primeros países que me consideraron formalmente un periodista, un experto en las comunicaciones sociales, en base a todo lo que ha pasado durante todos estos años y mi trabajo arduo de más de 15 horas por día, informando qué es lo que sucede a nivel señal, lo que más ha sido atacado este continente y autoatacados por irresponsabilidades que tienen que ver con un nivel parlamentario. Los medios de comunicaciones son la estructura, son la forma, pero no son el entretenimiento, no son la identificación cultural, como los extraterrestres quisieron hacer creer con respecto a Gran Bretaña. Por eso por todos lados ponen a veces diarios y me identifican como si fuese algo, un icono de burla. No, las noticias, los diarios, el ámbito periodístico tiene que ver con algo muy, pero muy delicado, donde se informa qué es lo que sucede, pero inmediatamente se debe abordar una solución, y esa solución hacia el sistema, y ese sistema es lo que hace el cumplimiento de lo pagable, para que el valor tenga valor dentro de todos los sistemas. Y lamentablemente es una de las fallas que ha tenido el continente. Hemos recibido demasiadas señales de burladores de todos los lugares del mundo, como mostraba una película hace unas horas que analicé, donde el Lucio está tirado al lado de la cama con un montón de diarios y esas voces diciendo de Occidente: eras vos, eras vos, eras vos. Es un momento para poder reflexionar acerca de que las leyes siguen vigentes y que la seriedad debe ser más, pero más tomada, una seriedad que debe ir más allá de lo que podemos llegar a imaginarnos, mucho más allá de lo que le hacían decir o hacer a De la Rúa, dirían algunos políticos. Se entiende por colaborador permanente aquel que trabaja a destajo en diarios periodísticos, revistas, semanarios, anuarios y agencias de noticias, por medio de artículos o notas con firmas o sin ella, retribuidos por unidades o por centímetros cuando alcanza un mínimo de 24 colaboraciones anuales. Eso ya se va metiendo las leyes en aspectos específicos que tienen que ver con ejercer el periodismo dentro y exclusivamente y solamente en las fronteras de la República.
un caso que no puedo decir que es exclusivo, ya que Facebook, Twitter, inclusive YouTube, Instagram y otras redes sociales que son medios de comunicaciones están en otro país, no en esta república. El artículo 3 dice lo siguiente con respecto a la matrícula nacional de periodistas y las funciones. La autoridad administrativa competente del trabajo tendrá a su cargo la matrícula nacional de periodista y esta ley crea y ejerce las siguientes funciones. Inscribir a las personas comprendidas en el artículo 2 y otorgar el carnet profesional de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11. Organizar el fichero general del periodista en todo el país y vigilar el estricto cumplimiento de todos los requisitos exigidos para obtener el carnet profesional y los términos de su validez. Podrán ver en mi cuenta de redes sociales que han venido diferentes periodistas de Sudamérica a darme el carnet universitario, el carnet facultativo. Ese carnet facultativo dentro de los archivos, como dice el artículo 3 y el inciso B, organizar el fichero general del periodista en todo el país para poder obtener el carnet profesional y su validez, es lo que hace a el poder ejercer legalmente dentro de esta república, entendiendo de que todos los organismos de Estado están pasando por un momento de intervención, según me han informado otros periodistas, y es que allí uno debe moverse a nivel digital, como diría el presidente Mauricio Macri, donde durante todo el mandato pidió de que no imprima, sino que utilice el teléfono celular como una prueba digital del ejercicio profesional. En materia de disposiciones generales, dice algo interesante en la introducción de los estatutos de periodistas profesionales. Quedan excluidos de esta ley los agentes o corredores de publicidad y los colaboradores occidentales o extraños a la profesión. No se los considera periodistas profesionales a los que intervengan en la redacción de diarios, periódicos o revistas con fines de propaganda ideológica, política gremial, sin percibir sueldos. Lamentablemente, la República de California ha demostrado que es uno de los mayores enemigos de la administración profesional académica continental. Han incumplido y han solamente militado como corredores publicitarios, que es aquel que se mantiene a abuso en base a que hay un superdotado. Acumulan, y cuando se los va a revisar son colaboradores occidentales, son extraños a la profesión, y cuando uno tiene que contar cuánto es que tengo acá como profesional de las redes sociales y del periodismo, no puedo decir con honor y orgullo de que haya recibido dinero alguno de la profesión por medio de California. ¿Qué más debe hacer un profesional en materia de funciones diarias? Intervenir en los casos de incumplimiento de regímenes de sueldos, ya como un director de diarios, para aquellos que aspiran también la carrera. Es una carrera muy bonita, pero muy desgastante. Consignar en fichas especiales la identidad, entre otros datos, el número de orden, antecedentes personales, cambio de calificación de profesionales, tareas que se realizan y demás informes necesarios para su mejor organización.
todos aspectos que conciernan a los directores de instituciones periodísticas para poder tener totalmente en orden la profesionalización del personal competente en materia de comunicaciones. Cuando alguien quiere inscribirse, la matrícula nacional de periodistas es obligatoria y se acordará sin restricción a alguna de las personas comprendidas en el artículo 2, salvo las excepciones expresadas señaladas en la presente ley. La libertad de prensa y de pensamiento son derechos inalienables y no podrá negarse el carnet profesional o ser retirado o cancelado como consecuencia de las opiniones expresadas por el periodista. Cuando las guerras se ponían reacias, sucedía que buscaban alguna excusa, Facebook, y bloqueaban e informaron ambos de que ya el software no daba más, de que había que suspender por momentos, por semanas, porque el contexto de la información superaba a cualquier diario que pueda llegar a haber tenido en el mundo. Tanto así que 2 cuentas fueron bloqueadas de Twitter, donde Twitter reconoció de que ya no era posible seguir teniendo pero tanta sustancia, y Facebook quedó como líder de cuenta y pionero de las redes sociales en ese aspecto. Una cuenta que, según ha tomado la decisión Facebook, queda netamente para mi persona en California, en cuanto aborde aquel lugar algún día, y donde tendré que dar apertura a otra cuenta para poder ejercer como profesional periodístico, ya entendiendo que esa cuenta será por mi experiencia en estas latitudes. Dice el artículo 6, es causa especial para negar la inscripción al haber sufrido condena judicial que no haya sido declarada en suspenso y mientras duren los efectos de la misma. No es posible inscribir a periodistas que han acumulado crímenes y se los han informado y han sufrido diferentes tipos de crímenes y quieren inscribirse como periodistas para defenderse públicamente y convencer de la libertad que tendrían algunos periodistas. No es posible, según el artículo 6 de los Estatutos de Periodistas Profesionales. El artículo 7 dice: la inscripción deberá ser acordada en un término no mayor de 15 días si se hubieran cumplido adecuadamente los reglamentos. El artículo 8, la inscripción de la matrícula nacional de periodistas solo podrá ser cancelada o suspendida si se hubiera obtenido mediante ardid o engaño. Ahí es donde mi caso difiere a, por ejemplo, el caso de Clarín, los fondos que han comenzado y otras ramas de Clarín donde no pueden sustentar económicamente como han sido los comienzos. En el caso de Facebook, inclusive no quiero mentir, pero me parece que Twitter también eran fondos de mi papá que estaban robando, hurtando, usando y guerreando allí en Los Ángeles, en Hollywood, y el Bank of America acumulaba todos esos daños, y Mark Zuckerberg con otros muchachos mencionaron que querían ayudar a Raúl, que querían ayudar a Raúl Alberto, y querían ayudar al hijo, y querían sacar al hijo de la secta de los macumbas adventistas, porque lo veían de que estaba siendo esclavizado. Llegado el 2006, 2007, Mark Zuckerberg me comunicó de que él anhelaba tener una red social mundial, así como habían llegado los adventistas en el mundo,
y que imaginaban tener una corporación gigante en todo el mundo, y de que veían en mí características de que podía llegar a lograrlo. Él tuvo que emigrar hacia Hawái, allí está recluido, un contravencional que hizo todo lo que pudo de mi lado, pero siempre defendió de que el Bank of America no poseen vida humana y que defendían el no pago mientras ejercía a nivel finanzas en publicidad. El Bank of America lamentablemente defendió el no pago en este país, y es que adeudan todo lo correspondiente a lo que a grandes rasgos menciona la ley 12.908. A partir de ahí acá aparecen un montón de diarios, de canales que toman de la vida del profesional Pablo Sebastián Brachetti y de otros profesionales de Facebook y abusan por tener que lamentablemente estar bajo la administración de Fake Bank of America. Con respecto al carnet profesional, el artículo 11 dice que la inscripción en la matrícula nacional de periodistas se justificará con el carnet profesional que expedirá a la autoridad administrativa del trabajo. El artículo 12 dice que el carnet profesional, que constituye un documento de identidad, deberá contener los siguientes recaudos: nombre y apellido del interesado, función, fotografía y demás datos de identificación exigibles, y la firma del funcionario que designa la autoridad administrativa del trabajo. El artículo 15 dice que cada 2 años se procederá a la actualización de los registros y los carnets profesionales. Se pide un mínimo de actualización constante para que no haya una terminación de la profesión constante. El artículo 18 dice: las categorías profesionales para la inscripción de las personas comprendidas en el artículo 2 serán las siguientes: aspirantes, que son los que inician las tareas periodísticas, que eso se computa más o menos desde el año 2009 hasta el 2015, cuando empiezo a recibir los elogios de los presidentes del mundo, donde me decían que iba solucionando de manera correcta, acertada, y donde se sentían orgullosos de que recibían mi información, que ayudaba muchísimo a las reformas en cada país, donde los países de aquí de Latinoamérica empezaron a barajar la situación de poder convalidar las materias que había llevado a nivel periodístico. El punto B del artículo 18 dice: los periodistas profesionales, que son los que tienen 24 meses de desempeño continuado en la profesión, hayan cumplido 20 años de edad y hayan sido afiliados en las cajas nacionales y de pensiones retributivas aquí en este país. Son leyes específicamente para la república a donde estoy viviendo. No obstante, insto a todos los países que administran a profesionales de las comunicaciones a rever las leyes para poder ver quién no ha sufrido la cefalía total, para que las noticias puedan ser apropiadas, pertinentes, para que pueda haber una diferenciación también en lo que es una cuenta, tribunal de cuenta, un parlamentario que ejerce también el periodismo, y podamos no confundir a los pueblos, no tomarlos de rehén, y que ellos tampoco nos tomen de rehén, y así llegar a una armonía constante en materias de comunicaciones, que es lo que más ha avanzado este continente, y sin lugar a dudas es el mayor honor del mundo, tener las mejores empresas de comunicaciones del planeta como las hay en la República de California.